Hermanos, Maranata, Cristo viene. No lo dicen con una alegría, sino ya lo decimos algo mecánico, ¿no? Cristo viene. Pues yo creo que las señales cada día nos muestran que realmente el Señor Jesús pronto vendrá. ¿Cuántas, cuántas cartas paulinas se reconocen como autoría del mismo? Quedamos en silencio, perdimos el examen. ¿Cuántas cartas? ¿Cuántas cartas paulinas? Reconocen 13 cartas paulinas, pero sabemos que son 14 con el libro de Hebreos. A través del Espíritu de Profecía, la hermana dice que el autor de Hebreos es el apóstol Pablo. Y cuando usted va y mira la forma narrativa que está allí en el libro de Hebreos, usted reconoce que es Pablo. O sea, ¿cuántas cartas paulinas? 14 cartas, así que no lo olviden, 14 cartas. Pero el apóstol Pedro dice que Pablo tiene una manera especial de hablar y de dirigirse que a veces sus cartas son tan confusas y que llegan a ser un poquito difíciles de entender y que los indoctos inconstantes que hacen con ellas y con el resto de las escrituras las tuercen para su propia perdición. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando nosotros vamos y miramos el libro de Hechos, el capítulo 9, el verso 13, dice que a Pablo se le dio una sabiduría especial. ¿Por qué? Porque Pablo tendría que ir ante los reyes, ante los gentiles y ante la misma nación de Israel. Si él tenía que tener un lenguaje especial para este tipo de personas. Yo no puedo dirigirme al presidente de la República como si me dirigiera quizás a la persona que nosotros menospreciamos que barre la calle, ¿no? Porque quizás nosotros decimos es que no tiene mucha educación, entonces es hasta la terminología puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener un lenguaje especial para cada persona y si nosotros no estamos en las condiciones, pues difícilmente podremos llegar a abordarlos o ellos nos pueden a nosotros acosar con preguntas que no sabemos cómo responderles. ¿Por qué voy con esta inquietud? Porque hoy en día hay tanta confusión en el mundo que es impresionante las ideas y conceptos que hay. ¿Usted saben cuántas denominaciones cristianas se reconocen en el mundo? 100.000 denominaciones dicen que hay. Puede ser, no puede ser, pero lo que sabemos es que existen muchas denominaciones y aparte de las denominaciones cristianas hay muchas filosofías y pensamientos que crean bastante confusión, bastantes ideas que a veces la mente parece como no entender. No sé, ¿cuántos saben leer? ¿Cuántos saben leer? Todos aprendimos a leer, ¿sí? ¿Cuántos tenemos comprensión de la lectura? Porque ahí es el problema, ¿no? Yo sé que todo el mundo dice, yo sé leer. Y usted dice, yo me he leído la Biblia de punta de punta a pasta, pero no he entendido qué, nada. Entonces a veces no tenemos comprensión de la lectura. ¿Por qué hay la preocupación? Nosotros sabemos que en la iglesia habría apostasía alfa y apostasía qué, omega. Y sabemos que en la iglesia hay muchas cosas que están sucediendo, que se están infiltrando. Pero nosotros como guardianes de la palabra de Dios debemos siempre estar ¿qué? Atentos, ¿no? Hoy en día he escuchado muchos hermanos que dicen no compren la cartilla escuela sabática ni la lean porque los jesuitas se nos metieron y entonces todos los temas que hay allí son de jesuitas. ¿Usted qué responde? Y hay hermanos que no la están estudiando. Si usted va, y se supone que nosotros venimos a la escuela sabática, cuando usted va a una escuela, ¿qué lleva? Los útiles, ¿no? Y si usted estudió, ¿a qué va? A compartir. Cuando nosotros hacemos el repaso de la lección, pues todos exponemos y decimos, mire, yo encontré esto, aquello y lo otro, ¿no? Y yo sé que a la final todos nos enriquecemos cuando uno da un aporte, el otro da otro aporte y vamos siendo edificados. Si hay cosas que se infiltran, ¿usted qué tiene que hacer? Pues compre la cartilla, porque si usted compra la cartilla, usted la va a estudiar y va a mirar si lo que la cartilla presenta está de acorde a la palabra de Dios y al Espíritu de Profecía, y usted puede venir y decir, oiga, mire, yo encontré, pero no estoy de acuerdo con este punto porque no lo dice ni la Escritura ni el Espíritu de Profecía, pero no ataquemos simplemente porque sí. Por ahí también vi en internet que dicen, ojo con la fe de Jesús porque la fe de Jesús es obra de demonios, o algo así por el estilo. Ni siquiera abrí para mirar qué es lo que quería decir
la persona que publicó eso, ¿no? Entonces, hay muchos ataques y muchas cosas que están sucediendo que nosotros pues debemos estudiarla. Yo he presentado la fe de Jesús a muchas personas y lo que he estudiado no he encontrado hasta el momento algo que me parezca que no está de acorde. Cuando nosotros fuimos alguna vez al colegio, yo lo digo hace mucho tiempo, entonces en la época que yo fui, a nosotros nos enseñaron de la siguiente manera a leer, a crear oraciones, ¿no? Y las diversas combinaciones. Yo no sé si será el mismo método hoy en día, ¿no? Yo recuerdo que le decían a uno, la L con la A, ¿cómo suena? La, ¿sí? Y entonces así venían todas las combinaciones, ¿no? Entonces de pronto decía, vamos a crear una oración. El carro es de color azul. ¿Y quién tenía duda de que el carro fuera de color azul? Nadie. Porque la combinación, la oración nos dice el carro es de color azul. Y todo el mundo estaba de acuerdo porque era evidente. Hoy en día se dice el carro es de color azul. Y alguien sale y dice, no señor, no señor, el carro es de color verde. Porque usted lo está viendo desde este punto de vista y yo lo veo desde acá y el carro es de color ¿qué? Verde. Y de pronto aparece otro y dice, no señor, primero que todo no es un carro, ¿sí? Pareciera carro, pero es de color café. Entonces, cuando usted va mirando, cada uno va teniendo un aporte diferente y entonces resulta que el carro que era de color azul ya no es ni carro, ni es de color ¿qué? Azul. Hay un ejemplo que escuché alguna vez de un alumno que llegaba tarde al colegio, ¿no? Y entonces la profesora dijo, bueno, cuando él llegue, vamos a decir, creo que era como una hoja, un algo que era de color rojo, ¿no? Entonces todo, ¿cómo? Una carpeta, ¿no? Y entonces todos iban a decir que era de color verde, ¿sí? Entonces, efectivo, llegó el muchacho, ¿y de qué color es la carpeta? Verde. Y el muchacho, pero, más si no, no, es roja. No, ¿de qué color es? Verde. Y todos decían que era de color verde hasta que el muchacho, ¿qué terminó haciendo? Reconociendo que era de color verde. Estamos viviendo en un mundo de mucha confusión, hermanos. Confusión en el ámbito espiritual, en el ámbito laboral, en todo hay confusión, hay confusión. Y eso es lo que el enemigo quiere para estos días, confusión. Y el diablo ha sido especialista en torcer la misma palabra de Dios. Hoy en día se dice que la Biblia la han manipulado los hombres, ¿no? Y eso lo dice la gente allá afuera. Pero el libro de Isaías 48 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Y es cierto que el enemigo ha metido sus tentáculos, pero aunque trata de modificar la palabra de Dios, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque es Dios el que está bajo el control de su palabra. Usted va y mira la traducción de los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. Y ellos han adulterado algunos textos bíblicos con respecto a la divinidad de Jesús. Mas, sin embargo, no han podido modificarla. Porque hay textos que presentan en la traducción del Nuevo Mundo que Jesús es Dios. Cuando usted mira las versiones católicas, ¿sí? Como la guadalupana y otras, donde aparecen los libros apócrifos o deuterocanónicos, aunque tienen esos libros, sin embargo, metieron libros que no son, sin embargo, sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos tener la seguridad de que es Dios el que está ¿qué? Al control de su palabra. La escritura nos presenta que hay dos tipos de personas. Los entendidos. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia como a la multitud a eterna perpetuidad. ¿Ustedes son entendidos? ¿Somos entendidos? Bueno, parece que no somos entendidos. Somos entendidos. Si no fuéramos entendidos no estaríamos en este lugar. No comprenderíamos con claridad que el sábado es el día que Dios ¿qué? Estableció. Pero hay otro grupo de personas que no son entendidas. Y uno pregunta ¿por qué? Y resulta que el libro de allí de 2 Corintios capítulo 4 verso 4 dice, y esto es entre los incrédulos. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué hizo el enemigo con un grupo de personas? Cegó el entendimiento para que no les resplandezca. Cosas tan claras y sencillas el enemigo ¿qué hace? Las tuerce.
uno mira cómo puede una persona salir con una idea descabellada y ver uno adeptos a ese tipo de ideas. Uno dice, oiga, si yo tengo 5 sentidos, yo no voy a seguir a esa persona. Pero vemos que hay multitud de personas que están dispuestas a seguirlos, a ellos. Y miren lo que dice allí en segunda de Timoteo, capítulo 4, si alguien lo tiene de pronto, el verso 1 en adelante, aunque aquí yo lo tengo, segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 en adelante. Te suplico encarecidamente y delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra evangelística y cumple tu ministerio. Dice que llegaría un momento de la historia en la cual la gente tendría comezón de escuchar ¿qué cosa? Fábulas. Ustedes dicen aquí, vamos a tener una vigilia. Y quizás esta mañana podemos decir que estamos 50 personas reunidas acá. Puede ser más. Va a haber una vigilia. De los que estamos aquí reunidos, ¿vendríamos los mismos 50 que estamos acá? Muy posiblemente no, pero ojalá que todos. Pero si yo les digo a ustedes, hermanos, nos vamos a reunir en la casa del hermano David Lombana y vamos a hablar de la patasola y de la llorona y todos esos cuentos de fábulas que hay por ahí, de los cuentos de los hermanos Green, ¿cuántos van a ir? Posiblemente muchos, porque a muchos nos gusta ¿qué? Las fábulas. Y yo recuerdo cuando yo era niño, a mí me gustaba escuchar allá en la cocina cuando se reunía mi papi, se reunían familiares, porque en esa época no había la televisión ni había los medios tecnológicos, sino que se era feliz ahí al lado de la estufa y escuchar allá las historias de los padres y de los abuelos y por allá todo lo que sucedía. Usted no se perdía un capítulo. Al otro día usted estaba ya queriendo saber qué sucedió, porque eso nos llama ¿qué? La atención, las fábulas. Y hay hombres que son expertos en manejar fábulas. En todos los ámbitos hay hombres que son intelectuales, que saben cómo manejar fábulas y usted rápidamente tiene el oído ¿qué? Fino para escuchar las fábulas. Pero a veces no queremos escuchar la palabra de Dios, porque hay cierta enemistad con la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y miren lo que dice la señora Juaya allí en este librito que se llama El Servicio Cristiano. No sé cuántos de pronto lo tienen. Si no lo tienen, es bueno que de pronto nosotros lo podamos tener. Allí en la página 71, y vamos a ver que esto no es nuevo. En nuestro tiempo, así como en antaño, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y especulaciones humanas. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeta otra parte. Valoran a su juicio como superior a la palabra. Y los pasajes de la Escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. En su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia es destruida, así se difunden semillas de incredulidad, pues la gente se confunde y no sabe qué creer. Hay muchas creencias que la mente no tiene derecho a albergar. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? Cada quien toma la escritura y dice es que esto sí, y es que esto no, y es que esto aquello, y tratamos de dar nuestra propia interpretación. Eso estamos haciendo nosotros en la actualidad. Queremos dar nuestra propia opinión. Es más, hermanos, nosotros, ¿cuántos consideramos que hablamos un español limpio? Yo estoy seguro que yo machuco el español y yo creo que más de uno que está sentado y dice, hermano, esas combinaciones que hay allá, sus maneras de hablar, no dominamos bien el español, pero hoy en día somos expertos en hebreo, arameo y griego. ¿Sí nos hemos dado cuenta?
Y muchas veces decimos, es que en el idioma tal, así no dice o eso, y tratamos de dar nuestras propias, ¿qué? Conclusiones. No significa que usted no, ¿qué? Investigue. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio a mí. El Señor nos invitó a que usted, ¿qué? Escudriñe, no que pase entero, pero tengamos cuidado de no dar conceptos y opiniones que no, ¿qué? Que no sean. Y voy aquí a colocar unos ejemplos y ustedes me los van a ayudar a responder. Allí vamos rápidamente a buscar unos textos bíblicos y les invito allí en el libro de Marcos capítulo 16, verso 16 y 1 Corintios 15, 29. Marcos 16, 16 y 1 Corintios 15, 29. Dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Está claro lo que dice Marcos? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mucha gente ha muerto sin tener una relación con el Señor Jesús, ni quisieron nada con Él. Hasta el último momento dijeron que no querían nada con Dios. Pero ¿qué dice Pablo allí en 1 Corintios 15, 29? ¿Qué dice Pablo? Entonces, mi querido hermano, usted se puede bautizar por los muertos. ¿Ustedes sabían que hay una denominación que se llama la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, conocidos como los mormones? Ellos se bautizan por los muertos. Ellos se bautizan por los muertos. Y le dicen, el texto dice que Pablo dijo que ganan, entonces si usted no cree que hay resurrección, entonces ¿por qué se bautizan qué? Por los muertos. ¿Qué responde usted? ¿Qué responde usted? Hermano, porque, como digo, podemos leer la Biblia, pero la comprendemos y en un momento determinado usted se va a encontrar con alguien y le va a citar el pasaje bíblico. ¿Qué le responde usted? Porque Pablo está diciendo, y bueno, ¿y los que se bautizan por los muertos qué? Entonces, podríamos decir que hay una contradicción, ¿no? Porque Marcos está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está perdido. Pero aquí Pablo está diciendo que se puede bautizar por los muertos. No olvidemos que algunos toman los textos y los tuercen, los escritos ¿de qué? De Pablo. ¿Qué responde usted? Están invitados a la clase bíblica con nuestro hermano David Lombana, que tenemos que nuevamente retomar la clase bíblica. ¿No es cierto, hermano? Porque hay muchos temas interesantes que deben ser resueltos. ¿Alguna vez le habían presentado ese texto bíblico? ¿Quieren saber cuál es la respuesta? Los esperamos entonces a la clase bíblica. Porque es interesante. ¿Sí? Ese es uno de los que estoy mostrando y no crea que es por molestar. Existe una iglesia que se bautizan por los muertos. Eso es lo mismo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? Y las creencias que tienen ellos es que usted muere y va a cierto mundo y luego pasa a otro y a otro. La Iglesia Católica enseña que algunos van al limbo, otros al infierno y otros al purgatorio. Algo similar. ¿Sí? Usted hace misas por los muertos y cosas de esa naturaleza. Vamos a buscar allí otro pasaje, ahí mismo en 1 Corintios, el mismo que estábamos mirando, el verso 35. 15:35, ¿qué dice? Ese es otro tema, y no sé si ustedes se lo han hecho o le han preguntado. Cuando usted muere y resucite, ¿con qué cuerpo qué? Vendrá. ¿Con qué cuerpo vendrá? Y ahí sí que ha aparecido otras creencias, otras filosofías, otras religiones. Y mire lo que trata de dar a entender Pablo, ¿no? Que ese es otro tema que vamos a tener en la clase bíblica. El verso 42 al 47, del mismo 35, del mismo 15.
Ok, hasta ahí algunos dan a entender que Pablo está diciendo que nosotros resucitaremos en un cuerpo espiritual y que no tendremos materia. ¿Qué dice el verso 50? Ok, ¿qué dice Mateo capítulo 22, verso 29 al 30? Mateo capítulo 22, 29 al 30. Ok, estos pasajes darían a entender que cuando nosotros resucitemos, no tendremos materia como la que conocemos, sino que seremos espíritus. ¿Están de acuerdo? Como ángeles, ¿no? Seremos como espíritus. Hermano David, ¿por qué no? Hermano, sí. Estoy colocando estos textos que la gente está utilizando para soportar sus creencias, sus creencias. Y hay religiones que no sean, mire, iglesias evangélicas enseñan que cuando usted resucite no tendrá cuerpo de carne y sangre, sino que usted será un espíritu, un ente, y que seremos como ángeles con las alitas pues allá inmaterial como le presentan a Gaspar y el fantasma amigable, así por el estilo, lo que algunos tratan de entender. ¿Quieren saber la respuesta? La próxima clase bíblica. Sí, hermano, esto es para que usted se interese, porque estos temas que de pronto usted ni los había visto ni le había prestado atención, los vamos a estudiar, los mismos pasajes que está presentando Pablo, los vamos a estudiar detalladamente y aparte eso en el conflicto, en eventos de los últimos días, la hermana Huay habla allí lo que es la herencia de los santos. Si usted no sabía, allá busque de qué manera vamos las personas que si perecemos o los que perecieron creyendo en el Señor, de qué manera resucitaremos. Otra es por ahí que aparece, allí vamos a segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, segunda de Pedro 3, 8. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8. ¿Qué dice? Ok, y ustedes los adventistas perdiendo el tiempo, porque están guardando un año de qué? De 1000. O sea, están guardando un día de 1000 años. Porque ¿cuántos días duró el Señor creando la tierra? 7000 años. ¿Sabían ustedes que los testigos de Jehová le dicen a usted, Dios duró 7000 años creando la tierra? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como qué? Como un día. ¿Usted qué responde? O sea, yo le estoy diciendo esto porque es que esto no es que aparezca ahí, sino allí iglesias que lo presentan así. Usted va con un testigo de Jehová y le dices que hemos guardado el sábado. Usted está equivocado. Dios duró 6000 años creando la tierra. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué responde usted? O sea, eso es lo que necesitamos en la próxima clase bíblica. Es que es lo que tenemos nosotros que presentarle a una persona el por qué. Porque a mí me lo presenta un testigo y usted qué le va a responder. No, no, es que eso no es así. Eso no va a convencer a nadie. Tenemos que, mire, es más, le viene el botón del hermano David. El hermano David tiene un botoncito allí que es muy bonito. Dice, ¿escrito qué? Está. Entonces nosotros tenemos que responderle a la persona, escrito está, ¿por qué usted guarda el sábado? ¿Y cómo empieza el sábado? Y si los días de la creación fueron literales o simbólicos, como tratan algunos, de presentarlo. Pero usted tiene que estar convencido de qué manera lo va a presentar. Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis 2, 17. Note que estamos presentando textos que son mal interpretados y que muchas personas dan un concepto que no es de Dios. Génesis 2, 17. Ok, entonces el Señor les dijo allí de una sentencia. El día que ustedes coman, ¿ese día qué? Morirán. Pero Dios es mentiroso. Entonces, ¿qué dice allí Génesis 5:5?
Génesis 5:5. Ok, ¿y qué dice Génesis 5:27? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El Señor dijo, el día que de él coman, ciertamente ¿qué? Morirá. Sin embargo, 930 años vivió Adán y 969 Matusalén. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que nosotros tenemos que explicarle a la gente porque la gente dice, mire, la Biblia se contradice. No sé si ustedes han visto por ahí en internet que la gente dice, mire, la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. El Señor dice, escudriñe, escudriñe. Entonces, cuando usted escudriña, entiende que realmente ese día sí hubo muerto, ¿sí? Pero no fue Adán y Eva, sino un sustituto. Entonces, otro tema para poderse explayar en la clase bíblica, ¿sí? Entonces, aquí en la escritura vamos a ver muchos casos. Mire, vamos a mirar otro caso en el libro de Jueces, el libro de los Jueces. Y vamos rápidamente allí a buscar Jueces capítulo 11, el verso 30 y 31. Jueces 11, 30 y 31. Mire lo que está sucediendo allí. No olvidemos que el libro de los Jueces siempre presenta que la nación de Israel vivía haciendo lo malo. Una vez más se apartaron de Dios y fueron entregados en manos de los amonitas, de los filisteos, de los asirios y en fin. Y dice que un día buscaron a Yecté para que los defendiera, porque sabían que el hombre tenía un espíritu como guerrillero y que era un hombre valiente. Ahora Yecté dice, si Jehová me acompaña, si va conmigo y me da la victoria, yo cuando llegue a mi casa, la primera persona que salga de mi casa, se la voy a ofrecer ¿qué? En sacrificio. Eso dijo el hombre. ¿Y qué dice el verso 34 en adelante? ¿Qué dijo ella? Ok. ¿Usted sabe quién vive en su casa? ¿Usted conoce a los de su casa? ¿Usted pondría en juramento alguno de su casa? Y más si es la hija única, ¿será que Yecté no sabía que era la única hija que tenía y que era la que iba a abrirle la puerta posiblemente? Dijo, Señor, el primero que me abra la puerta, ese lo voy a entregar en sacrificio, se lo voy a entregar a usted en sacrificio. Y preciso que llegó y la primera que salió con panderos a recibirlo, ¿quién fue? La hija. Dijo, uy, cometí el error de haber, ¿qué? Ofrecido en sacrificio a Jehová. La pregunta, ¿Dios aceptó ese sacrificio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero usted mira todo el capítulo y la pregunta es, ¿Dios le dijo no lo hagas? ¿Dios le detuvo? Usted puede mirar y ahí no se sabe si Dios lo aceptó o lo rechazó. Porque el voto lo hizo Yecté. Pero ¿cómo hacemos nosotros para explicarle ese pasaje a alguien de afuera que le va a salir con esas preguntas? O sea que Dios sí aceptó el sacrificio. Porque las naciones paganas hacían sacrificios humanos y Dios lo prohibía. Pero sin embargo, en este caso, Dios no le mandó ni profeta, ni le mandó a nadie para decirle, no lo haga. Usted no necesita hacer ese tipo de juramento.
Es más, la escritura dice que cuando usted haga promesa de juramento debe ¿qué? Cumplirlo. Y Yecté le hizo una promesa a Dios. ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos? ¿Sí? Los invitamos a la clase bíblica. ¿Cuántos temas llevamos, hermanos, para la clase bíblica? ¿Sí? ¿Ustedes creen que es importante la clase bíblica? ¿Y por qué nunca vienen a la clase bíblica? Es importante la clase bíblica, pero nunca venimos a ella. Hermanos, y usted va a mirar todas las ideas que todos los días aparecen en diversas denominaciones. Ideas que aparecen simplemente porque nos pareció, porque escuchamos. Es más, a veces la gente repite lo que otro dice, pero no verifica. Nosotros necesitamos todos estos pasajes que estamos en esta mañana mirando por encimita, necesitamos profundizarlos para poder entender, porque un día se nos va a demandar el por qué. Nosotros debemos evangelizar a los mormones. ¿Y usted qué le va a decir a un mormón que dice, no, es que yo me bauticé por mi abuelita que murió? Y su abuelita creyó en Jesús, no, ella no creyó, pero yo me bauticé por ella, porque aquí Pablo dice que hemos bautizarnos por los muertos, aunque Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo, si usted lee cuidadosamente va a ver que Pablo no está diciendo eso, ¿sí? Pero el texto está tomado de esa manera para presentarlo. El Señor dice allá en San Juan capítulo 8, versos 31 y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Así que cada uno que está esta mañana debe permanecer en la palabra del Señor. Y luego el Señor dice, conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Los hará libres. Cuando usted mira a alguien que está refutando del sábado, porque yo he visto muchas personas que allá aparecen en internet atacando el sábado y lo atacan, y usted va y mira cuáles son los argumentos que ellos tienen para atacar el sábado, realmente no tienen argumentos. Realmente lo que tienen son sus propias ¿qué? Ideas. Y algunos repiten lo que otro dijo, pero no tienen el sustento propio. Ahora el Señor dice allá en 2 de Pedro, el verso 20-21, dice que la escritura no es de interpretación ¿qué? Privada. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede hablar usted siendo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hablar nosotros siendo inspirados por el Espíritu Santo? Con un escrito está, con la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Hay gente atacando el Espíritu de profecía, pero ni siquiera saben lo que dice el Espíritu de profecía, sino porque alguien por allá dijo que Elena G. White dijo esto y que no se cumplió, pero ni siquiera entienden lo que ellos mismos están ¿qué? Exponiendo. Estamos viviendo en una época de mayor confusión y multitudes van a ser arrastradas a la perdición si nosotros no estamos atentos de lo que se dice. Porque a veces se dice, y decía alguna vez por allá un pastor evangélico que todos iban para el infierno y algunos amén, amén, ¿sí? Porque a veces parece que no prestamos atención a lo que se dice. Nosotros a todos le decimos amén. Entonces, hermanos, nosotros siempre hemos que escudriñar, debemos verificar lo que el Señor nos está presentando a diario para no cometer el error. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, y si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, ojalá lo haga, 22 el verso 18. ¿Qué dice el Señor? Usted no puede ¿qué? Ni añadir ni quitar. Por eso cuando hablemos de la palabra de Dios, limitémonos a lo que el Señor ¿qué? Presenta. No le añadamos ni digamos cosas que la Escritura ¿qué? No dice, ni tampoco le ¿qué? Quitemos. Porque a veces por tratar de quedar bien con los demás, como entonces tratamos de aceptar las ideas, o de pronto le añadimos lo que no debemos añadir. La palabra de Dios es la palabra de Dios y Él es el que la tiene y la dirige. Aunque el hombre trate de meter sus manos, el Señor siempre está allí. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas ¿qué?
escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué cosa? Para la salvación. ¿Qué necesita darle usted a su hijo cuando nace o antes de que nazca? Las escrituras. Pero nosotros damos otras cosas a los niños, el internet, el celular, y no estamos dando la palabra del Señor. ¿Para qué cosa? Para la salvación. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios esté preparado para toda ¿qué? Buena obra. ¿Por qué no se dan buenos frutos? Porque sencillamente la palabra de Dios es puesta a un lado. Mi hermano, para que usted pueda entender los pasajes que esta mañana hemos citado, dice el libro de Isaías capítulo 28, el verso 9 en adelante al 13, dice, ¿a quién se hará destruir? ¿A los destetados o a los recién destetados? Porque les será mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean ¿qué? Quebrantados. ¿Cómo entendemos ese pasaje? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos Isaías capítulo 28, verso 13? ¿Cómo dice Isaías que se debe estudiar la Biblia? Dice reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean ¿qué? Quebrantados. El Señor está diciendo que si usted coge un reglón y luego otro reglón, cuando usted menos piense que está leyéndose un versículo, un capítulo. Y luego usted va a empezar a sacar, digamos, empezó por el Génesis, y luego usted va a sacar todo lo que tenga que ver cómo se originó el pecado. Y va sacando hasta que llegue al libro de Apocalipsis. Entonces usted tiene todo un estudio acerca de lo que es el pecado. Y todos los diversos ¿qué? Temas. Mandamiento tras mandamiento, reglón sobre reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro ¿qué? Poquito allá. Por eso estos textos los invitamos para una clase bíblica. Supongo que ustedes tomaron apuntes para que cuando se haga la clase bíblica ustedes vengan como cuchillas, preparados para poder presentar qué es lo que Pablo quiso decir cuando estaba hablando acerca de las personas que se bautizan por los muertos. ¿Estamos, hermanos? ¿Queremos prepararnos? ¿No queremos seguir viviendo un cristianismo liviano? Entonces, hermanos, estudiemos. Estudiemos porque lo necesitamos. Aquí nadie es más sabio que nadie. Aquí todos aprendemos. Así que, mis hermanos, la invitación es a que volvamos a activar la clase bíblica, porque va a llegar un momento, dice el libro de Amos, en que usted lo va a lamentar, porque la gente estará corriendo de mar a mar buscando la palabra de Dios y ya no la hallarán. Aprovecha ahorita que se puede. Y miraba algo interesante, no sé si ustedes cuando ven las noticias las pasan por alto. El diablo es astuto en tender trampas. Biden abrió las puertas para que entrara todo el mundo a buscar un sueño mentiroso, a buscar el paraíso terrenal. Y todo el mundo, ¿para dónde viajaba? Para Estados Unidos. ¿Y ahorita qué están haciendo? Huyendo de Estados Unidos porque hay en cierto sentido una persecución. Y miraba algo que nosotros conocemos y sabemos. Y es que Donald Trump dio autorización para que se entre a las iglesias, al comercio, a todos los lugares a buscar a inmigrantes indocumentados, a todo lo que ellos consideren para afuera. ¿Eso a qué les suena a ustedes? Nosotros decimos, están persiguiendo a los inmigrantes ilegales. Hermanos, es una pequeña muestra cuando se llegue a las iglesias y se empieza a perseguir y a buscar a quienes, a los guardadores del sábado. Un día de estos, por esa puerta van a entrar personas que vienen con otras intenciones diferentes y que vienen preparados allá con sus doctrinas cerradas y que a más de uno se lo van a llevar. Ahorita aquí sentaditos tranquilos, pero va a llegar el momento, hermanos, en que vamos a lamentar haber desaprovechado los momentos en los cuales debimos prepararnos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos a veces preguntas, lagunas y océanos que a veces no los preguntamos porque nos da vergüenza. Yo puedo llevar 30 años en el Evangelio y todavía puedo tener lagunas. ¿Y yo qué tal preguntarle al hermano David, qué pensará el hermano David de mí? Mira luego ese hermano tantos años y que haciéndome esa pregunta.
Hermanos, a veces hay cositas que tenemos allá, lagunas y que nos da pena preguntarlas. Preguntemos, porque sé que aprendemos. Hermanos, que el Señor les bendiga, que ojalá realmente podamos volver a reactivar esa clase bíblica. Para finalizar, vamos a buscar en nuestros signarios el himno, me perdió, 209 del Linario Nuevo.